El prejuicio, ese es el tema del programa de hoy. Y este va a ser un programa diferente a otros que he tenido, porque no te voy a aportar una idea que yo te quiero vender en esta oportunidad. Realmente yo te quiero poner a dudar, a investigar, y quiero sugerirte que existe el prejuicio. Y que muchas de las ideas que mueven el mundo son ideas falsas. Como psiquiatra tengo que diferenciar el prejuicio del delirio, porque se parecen mucho. En ambos casos se trata de ideas falsas. Un delirio es una idea falsa que tiene un individuo, pero como solo él tiene esa idea, todo el mundo se da cuenta que él está loco, o sea, que tiene un delirio de persecución, pero nadie le cree. Solo él tiene esa idea falsa. Ahora, el prejuicio es una idea falsa, pero que todo el mundo cree. O sea, que hay un grupo, por lo menos, de personas que creen eso, y a veces la mayoría de las personas creen eso. Esa es la diferencia del prejuicio. Es una idea falsa, pero que puede ser la idea que tiene la mayoría de las personas. Y es importante decir que las ideas tienen consecuencias. Es decir, que tener un prejuicio no es simplemente un capricho que se me ocurre, sino que lo que yo pienso va a influir en mi conducta. Y algunas ideas que yo tengo, prejuicios que yo tengo, pueden llevarme a matar. No a todo el mundo, pero hay personas débiles de carácter, sugestivas, con una mentalidad un poco de fanáticos, que terminan matando en virtud del prejuicio. O sea que este tema del prejuicio es un defecto de la condición humana. O sea, el ser humano es la maravilla de la naturaleza, pero sujeto al prejuicio. Es un defecto de la condición humana. Yo quiero darte dos palabras para explicar el origen del prejuicio. Y quiero explicar primero que el prejuicio se transmite por contagio social. Hay un experimento que tú puedes pedirle al buscador en las redes sociales. Se llama experimento de Asch. A-S-C-H. Experimento de Asch. Esto consiste en buscar un grupo de sujetos, 5 por ejemplo, o 6, y entonces el sexto es el sujeto de experimentación. Los otros 5 están combinados con el experimentador. Entonces todo consiste en que se va a hacer una pregunta muy simple, muy fácil, muy obvia. ¿Cuál de estas 3 rayas es la más corta? Algo que se ve visiblemente. ¿Cuál es la más corta? ¿La A, la B o la C? Entonces el juego consiste en que los sujetos, los 5 que están combinados con el experimentador, responden primero y dan una respuesta falsa. En lugar de decir la C, que es la más corta, todos van a decir la B, hasta que llega el sexto, que es el sujeto de experimentación, a ver cómo él reacciona. Miren, 1/3 de las personas sometidas a esta investigación se dejan arrastrar de la idea falsa por contagio social. O sea, ellos ven que no es la C, que no es la B, sino la C, pero se dejan arrastrar por el contagio social. Eso nos explica lo que pasa en las sociedades. O sea, no es solamente lógica y razonamiento, sino contagio social. Y eso explica por qué en algunos momentos de la historia ha habido prejuicios inexplicables. Por ejemplo,
en Europa en la Edad Media y especialmente en Rusia, hubo lo que se llama pogromos, lo puedes pedir al buscador, pogromos, contra los judíos. O sea, la población llegó a estar convencida de que los judíos eran un peligro para la sociedad. Entonces se inventaron mitos. Mitos de que los judíos habían envenenado las aguas en Alemania, de que los judíos sacrificaban niños en sus cultos, en sus reuniones, y eso se transmitía de padres a hijos, desde la escuela, desde la iglesia, desde las grandes universidades de ese tiempo se transmitían estas ideas. Y eso provocó matanzas de judíos por toda Europa. Y fue una idea que llegó a contagiar a la grande lumbrera de ese momento. Cuando uno mira para atrás, uno dice, pero ¿cómo fue posible que tales figuras se dejaran arrastrar? Bueno, por contagio social. Es un defecto de la condición humana. O sea, el prejuicio es un defecto de la condición humana. Yo te quiero dar 3 tareas de liberación del prejuicio. No te voy a decir hoy cuál es la idea verdadera y dónde está el prejuicio, pero yo te quiero decir, sea cual sea la posición que tú tengas en diferentes aspectos de la vida, yo te quiero proponer 3 tareas de madurez mental, intelectual. Mire, en primer lugar, tienes que darte la oportunidad de escuchar la otra campana. O sea, no te puedes exponer solo a una campana, escuchar una sola voz sobre el asunto. Yo me pongo a mirar la televisión de Estados Unidos y veo como Fox News y CNN son 2 campanas diferentes. O sea, Fox News, todo es a favor de Trump y en contra de los demócratas. CNN, todo es en contra de Trump y a favor de los demócratas y en contra de los republicanos. Pero ¿qué pasa? Hay gente que solamente oye la campana que dice lo que ellos creen. O sea, hay gente que solamente ve los programas de televisión que responden a su posición ideológica, a sus prejuicios. No, mira, yo te propongo que escuches la otra campana. Lee libros y artículos escritos desde otra perspectiva, analízalos. Escucha la otra campana. Mira, yo te quiero explicar cómo se hace el lavado de cerebro. El lavado de cerebro es real. O sea, los nazis cogían aliados, soldados aliados, y los sometían a un lavado de cerebro y terminaban dando su vida por Hitler. ¡Hey, Hitler! O sea, el lavado de cerebro existe. Yo te quiero explicar en qué consiste el lavado de cerebro. Mire, el lavado de cerebro consiste en que cortan tu contacto con tu mundo ideológico. Tú dejas de escuchar la campana a la que estás acostumbrado. Y entonces comienzan a darte la otra campana, a darte la otra perspectiva. Todos los días explicaciones que coinciden con esta nueva visión del mundo. Y mucha gente termina cambiando su mentalidad, un lavado de cerebro. Eso es lo mismo que se hace en las sectas. Una característica de la secta es no lea lo que dicen los otros, no leas los otros libros, no escuches, tápate los oídos, no escuches. Cuando te dicen eso, te están haciendo un lavado cerebral. Yo me celebro a mí mismo porque mi biblioteca está llena de libros de todas las posiciones. Cuando alguien escribe algo directamente contra lo que yo creo, yo quiero ver ese libro, quiero investigar.
quiero sugerir que una tarea de madurez es escuchar la otra campana. En República Dominicana, no solamente escuches a los comentaristas que reflejan tu posición política, escucha también a los otros, ponte a escucharlo, analiza lo que ellos están diciendo, escucha la otra campana. Es una tarea de personas maduras. En segundo lugar, yo te quiero recomendar poner cosas entre paréntesis. O sea, cuando tú escuchas algo nuevo, no lo aceptes fácilmente, ni lo rechaces fácilmente, porque coincide con tu esquema. O sea, las cosas nuevas no las metas simplemente en tu esquema, rechazándolo o aceptándola simplemente porque coincidan o no. Ponlas entre paréntesis. Mira, hay informaciones que hay que ponerlas entre paréntesis sin necesariamente aceptarlas ni rechazarlas. Hay cosas que hay que dejarlas hasta el momento en que encontremos la respuesta correcta sobre este tema. Quizá información que nos hace falta o los hechos mismos llevan a un desenlace y entonces uno dice, mira, la verdad es esto. Pero tenemos que aprender a poner cosas entre paréntesis sin necesariamente tomar una decisión de aceptar o rechazar. O sea, lo primero que estoy sugiriéndote es escuchar la otra campana. Y lo segundo es lo que escuchas, ponerlo entre paréntesis. Y finalmente, yo te quiero recomendar un hábito que he cultivado toda mi vida. Y es el de hacer preguntas. El de hacer preguntas. Recuerdo que fui a aquel seminario en el Perú hace muchos años. Y cuando me encontré con Samuel Escobar, que fue uno de los ponentes en ese seminario, él, sí, Dunker, el que hacía preguntas, que siempre tenía preguntas. Sí, me he pasado la vida haciendo preguntas. Yo pregunto, tengo preguntas. Mira, hacer preguntas significa que tú respetas a la opinión de gente que tiene mayor información. O sea, tú no te puedes poner a discutir con un especialista en su área. Al especialista hay que hacerle preguntas, aunque tú saques tus conclusiones posteriormente, pero a un especialista, tú no puedes discutir con un especialista en su área. Al especialista hay que aprovechar para hacerle preguntas. Hay personas que tienen mucha más experiencia. Quizá es tu área, pero estas son personas que han investigado y, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hay que aprender a hacer preguntas. Ahí confieso mi error. Y recuerdo un par de ocasiones en mi vida en que me puse a discutir cuando yo debía haber hecho preguntas. Me puse a discutir una figura, ahora yo miro para atrás y digo, pero ¿cómo se me ocurrió ponerme a hacer confrontación con esa persona con la que tuve el privilegio de estar presente? O sea, tenemos que aprender a hacer preguntas. No solamente devolver, refutar, contradecir. Tenemos que hacer preguntas y escuchar las respuestas que se nos va a dar e incluso estar abierto a ver puntos débiles de mi posición. Hombre, el fanático no tiene puntos débiles, todo lo acepta, todo lo cree, pero hay una palabra incluso en las escrituras: escudriñarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que aprender a hacer preguntas. Bueno, hoy no te voy a dar ninguna idea para vivir mejor como suelo hacer en este espacio, pero solo quiero meter una duda en tu mente. Existe el prejuicio y muchas ideas que tú estás manejando podrían ser no más que fruto del contagio social. Por eso te he dado 3 palabras. Primero,
tiene que aprender a escuchar la otra campana, a escuchar realmente la otra campana. Segundo, te recomiendo poner cosas entre paréntesis. No solo reaccionar, sino dejarlas entre paréntesis, hasta que los hechos mismos aclaren la situación. Y finalmente, tenemos que hacer preguntas. Y cuando hacemos esto, somos más humanos, somos más consecuentes con la condición humana.